El domingo pasado prediqué un mensaje sobre Juan el Bautista, Juan decapité, pero ¿quién es este? Y hoy voy a seguir predicando de este Jesús de Nazaret, porque Él es la esperanza de todo el mundo. Quiero dar una bienvenida a nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan en YouTube. Para ustedes, sí, vamos a darles una bienvenida. Gracias, hermanos de México, Centro y Suramérica y España, todos los países que sintonizan con nosotros. Ustedes están viendo esto tal vez el miércoles. Ya pronto me avisan que dentro de unas 2 o 3 semanas vamos a estar en live stream ya. Entonces, se han estado comprando los equipos que necesitamos, equipos potentes para alcanzar a todo el mundo. Y les damos una bienvenida, hermanos. Gracias por estar atentos a estos mensajes, sus comentarios también. Los leo todos, cada uno de ellos los leo y muchas gracias. No los contesto a ninguno de ellos, pero sí los leo. Que Dios los bendiga, y en su sala, en su recámara, en aquel cuarto del hospital, en aquella casa, en aquel camino donde usted va, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un saludo de Fuente de Verdad para todos nuestros hermanos en todo el mundo. Dios los bendiga. El mensaje en esta tarde le he titulado De muerte a vida. De muerte a vida. Y quiero llevarlos primero a la angustia, al corazón angustiado precisamente de una madre. Quiero llevarlos a pensar que en ocasiones necesitamos comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Él primero nos dio vida en Adán. A Adán y a Eva les dio vida eterna. Pero por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y así pasamos de vida a muerte. Pero cuando vino el Evangelio, que es Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, nos cambió entonces de muerte a vida. Y voy a leer una escritura para empezar que nos ilustra la congoja de un corazón dolido. Jeremías 31:15. Jeremías es un profeta que escribió mucho antes del nacimiento de Jesús, y en su profecía él dijo esto: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Y de qué está hablando aquí esta escritura? Jeremías está profetizando que un día en un lugar, en una región llamada Ramá, Raquel, y aquí no está hablando de una mujer Raquel, está hablando de las hijas de Sara, Raquel y Rebeca, de las mujeres hebreas, que un día Raquel o todas esas mujeres iban a estar llorando con lloro amargo, lamentando por sus hijos. No podía ser consolada porque sus hijos habían perecido. Años después, cuando nace Jesús, llegaron al rey Herodes, del cual prediqué el domingo pasado, Juan el Bautista, que Herodes mató, pero no fue su primera acto de asesino del rey Herodes. Juan el Bautista no fue su primer acto de asesino. Llegaron a él unos magos del oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia dice que el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces pidió a los escribas que buscaran cuándo iba a venir otro rey, y encontraron la profecía del Antiguo Testamento: y tú, Belén Efrata, de ti nacerá un rey, hablando de Jesús. Entonces al rey Herodes no le gustó que había nacido otro rey.
Él pensaba que venía otro rey a destronarlo, a quitarlo. Pero la venida del Señor Jesucristo fue mucho más magna que eso, que quitar a un rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces lo que hace Herodes es figurar más o menos cuántos años, qué edad tenía Jesús. En las tarjetas navideñas ahí ponen a los pastorcillos y a los reyes magos y el pesebre, pero realmente viendo bien la Biblia, fueron a la casa los reyes cuando Jesús más o menos tenía 2 años de edad. Entonces, para eliminar toda posibilidad de un Cristo, Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. La historia nos dice que llenó un salón, invitó a todas las madres que tenían hijos de 2 años para abajo, para darles un banquete, para darles regalos. Pero ya cuando estaban todas allí con sus bebés, con sus niños de 2 años para abajo, las puertas se cerraron, los soldados sacaron las espadas y traspasaron los cuerpecitos de los niños. Entonces se cumple la profecía de Jeremías que había dicho: así ha dicho Jehová, voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta a sus hijos, no puede ser consolada porque perecieron. Entonces el punto aquí es que las madres estaban desconsoladas porque sus hijos habían perecido. Es algo normal, ¿no? Es algo natural, se entiende. Hoy, después del culto, a medianoche más o menos, mi esposa y yo salimos, Dios mediante, para Kansas, para estar en el velorio de nuestra hermanita Norma Leal, ahora Castillo creo, que murió de 35 años. Y la tomé en mis brazos a esa niña cuando evangelizamos a su papá, que ahora es obispo allá en Kansas. Y yo sé que vamos a llegar con el ministerio de consolación, vamos a confortarlos, porque cuando hablo con el hermano Leal, pues él se oye fuerte. Estuvimos viendo el programa, me pidió que lo revisara, y cuando le pregunto cómo está Vicky, está destrozada porque murió su hija, ¿cómo no? Y quiero hablar en esta tarde de nuestros jóvenes. Veo aquí a muchos jovencitos y jóvenes, y aun si tus hijos tienen 5 años, 3, 4, 5, 6 años, están a una década o menos de entrar en los problemas de la adolescencia, en los retos, en los desafíos. Por un lado está la presión de los amigos, de la cultura, las corrientes del pecado, la misma naturaleza pecaminosa que despierta para querer probar vicios, sexo fuera del matrimonio y tantas cosas que están sucediendo. Y creo que necesitamos nosotros poner mucha atención a nuestros hijos, a nuestros jovencitos. Y la historia de donde parto entonces, después de hablar de las mujeres afligidas, nos encontramos un milagro muy público en Lucas 7. Y aquí va la historia. Aconteció después que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. Naín quiere decir un lugar placentero. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Quiero que vean lo público de este milagro,
Porque el Señor en ocasiones hace cosas muy públicas y también hace cosas muy privadas. No así en Marcos 5, cuando muere la hija de Jairo y va Jesús y les pidió que nadie lo siguiera, solo 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando entran a la casa de Jairo, la casa está llena de gente visitando en el luto. La niña de 12 años había muerto. Y este milagro es muy privado, porque el Señor entra y les pide a todos que salgan. Primero les dijo a los 9 discípulos que no lo siguieran, solo a los 3. Y cuando llegan, echa a todos para afuera. Y el Señor les dice: no está muerta, solamente está dormida. Y la gente se burló de él. Entonces, entrando con su papá y su mamá de la niña y sus 3 discípulos, le dijo a la niña que estaba recién muerta allí: Talita cumi, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó y el Señor le dijo: denle de comer. Y fue privado. Pero quiero que se fijen que aquí en Lucas 7 es público. Miren las 2 compañías que van. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Van llegando a la ciudad de Naín un gentío, una gran multitud. Y luego, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único, su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces va entrando una compañía y va saliendo una compañía. Y sobre una compañía que iba con el féretro, el muerto, el difunto, el muchacho muerto, sobre esa compañía venía el trono de la muerte. Pero con Jesús y sus discípulos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, llegaba el trono de la vida. Aleluya. Iba a haber un encuentro entre los tronos. Gracias a Dios que nosotros sabemos que la vida siempre conquista la muerte en Cristo Jesús. La mujer era viuda. Se apoyaba sobre este joven, sobre su hijo. Él era el que trabajaba, tal vez. Él era el que le arrimaba el pan. Él era el que la protegía. Él era su hijo. Una viuda no tenía sustento como hoy, que dan estampillas, que dan ayuda el gobierno, que dan queso, que dan ayudas a las viudas, welfare, todo eso. No había nada de eso. Si tú eras una viuda sin familia, te quedabas solamente a la misericordia de los que te dieran alguna limosna, es todo. Entonces esta mujer tenía grandes problemas. Y luego la angustia. Que no deben sepultar los padres a los hijos. Y qué triste es cuando los hijos sepultan a los padres. Y aquí viene entonces esta mujer, y es lo que cantábamos, angustiada. Una madre lloraba, pues los restos de su hijo llevaba. El vivir ya no deseaba, muerto había el que amaba. A Jesús, a Naín, Jesús llegaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y a Rancho Cucamonga ha llegado Jesús también, para cambiar todo lo que es muerte a vida. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Qué cosa decirle a una madre que tiene un hijo muerto rumbo al cementerio? No llores, no llores, no llores. Pero quiero hablar también un poquito sobre nuestros jovencitos. Quiero hablar de la condición de nuestros niños y jóvenes y jovencitos, que parece ser que esta generación va rumbo al sepulcro en un féretro. No sé cómo murió el joven, enfermo, accidente, no sé cómo murió.
Pero necesitamos preguntarnos nosotros cómo es que están muriendo nuestros hijos, no físicamente, pero espiritualmente. Y necesita haber un clamor de una viuda. Necesita conmoverse un corazón amargado. Necesita atraer la compasión del Dios vivo a nuestra condición. No está bien que nuestros hijos se estén perdiendo y no se conmueva nuestro corazón. No está bien que los hijos y nietos de los apostólicos estén en droga, en alcoholismo, en fornicación, estén en pandillas, estén perdidos. No, hermanos, necesitamos despertar. Y si tus hijos tienen 4, 5, 6 años, empieza ahora. La oración nuestra debe ser que nuestros hijos reciban el bautismo del Espíritu Santo y que pidan ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien necesita ponerle un alto a estos funerales. Es lo que hizo el Señor. Paren ese féretro. ¿Dónde están? Y peor aún si nuestros hijos están en el féretro. Rumbo a dónde van, hermanos, sin Cristo. No se ha puesto a pensar cuál es la finalidad de ellos. Los amamos, seguro que sí. Pero yo quisiera despertar una urgencia en el corazón de la iglesia. Quisiera despertar a las viudas, por decirlo así. Quisiera despertar ese corazón que se angustie. Necesitamos angustiarnos cuando nuestros jóvenes se están perdiendo. Cuando nuestras jovencitas salen embarazadas a los 15 años. Cuando los niños de 14 años ya son padres. Cuando corren al alcohol, a la droga, a los vicios. Hijos, yo no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de gente que fue presentada aquí en el altar, que cantaban con los niños, que aprendían los textos. Pero ¿dónde están? Y más profundo, ¿dónde está el llanto? ¿Dónde está el clamor? ¿Dónde está la intercesión? No me los dejen todos a mí. Es responsabilidad de cada padre y cada madre. Una de las prioridades más grandes en cada hogar apostólico debe ser que nuestros hijos sean llenos con el Espíritu Santo. De vez en cuando llamo aquí a un viernes. Les digo, hermanos, vamos a orar para que Dios derrame el Espíritu Santo sobre nuestros hijos, porque eso es poder. Pero eso es una vez, cada dos veces al año, no sé qué. Los padres necesitan hacer ese llamado en su propio hogar. Necesitamos interceder para que Dios los llene. Las corrientes están muy fuertes, las atracciones están muy fuertes, las luces están muy escandalosos y brillante. El pecado de la misma naturaleza está muy fuerte. Y si no reciben ellos el Espíritu de Dios y el poder de Dios en su vida, menos van a salir adelante. No debemos estar bien llevando el féretro con nuestro hijo arriba, llevándolo al sepulcro. No, Señor, llega el trono de la vida y algo sucede. En Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Que cuando tú te angustias, Dios se angustia. Que cuando tú tienes problemas, Dios dice, esos son mis problemas también. Cuando tú estás pasando por un valle, Él pasa contigo en ese valle. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Zacarías nos dice un poco el sentir de una viuda afligida. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, en la Biblia entonces la aflicción de un hijo muerto, de un primogénito, es profunda. Y ahora no estoy hablando de la muerte física, aunque eso es trágico también. Estoy hablando cuando nuestros hijos van en un féretro. Cuando nuestros hijos ya no tienen un corazón para Dios. Y aún estando aquí, hermanos, hoy en el culto de inglés, esta mañana, oré por una cantidad de jovencitos que pasaron al altar. Jovencitos en ministerio, jovencitos ocupados en la iglesia. Pero la mayoría de ellos les pregunté: yo sé que trabajas aquí y allá, pero tu corazón. Pueden estar aquí en su cuerpo, pero su corazón no está aquí. Algo les ha robado el corazón. Y necesitan un encuentro con la vida. Y parte puede ser nuestra culpa, porque nosotros les presentamos un evangelio de reglas. Les presentamos un evangelio: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no vayas acá, no tomes esto, no vayas. Y ellos sin tener un encuentro con Jesús siguen las reglas, y eso es religiosidad, eso es hipocresía. Están vivos muertos y muertos vivos. Y lo que necesitamos todos, y nuestros hijos, estamos hablando de ellos, es un encuentro con el trono de la vida. Es un encuentro que tuvo Saulo de Tarso. Es una experiencia en el corazón. Y luego lo que sucede es que falta pastorear en la casa. Pero lo que no nos permite pastorear en la casa es cuando el padre, si hay padre, y mis oraciones para las madres solteras que son padre y madre, las hermanas que solas tienen que criar a sus hijos. Y voy a cumplir 35 años de pastor, no de edad. Yo sé que algunos piensan. Voy a cumplir 35 años de pastor y he visto niñas, niños bonitos, con un espíritu, una sonrisa, y luego pasa como un verano o unas vacaciones de diciembre y vuelven cambiados. ¿Qué pasó? Ya esa sonrisa, ese espíritu, esa actitud ya inmediato. Dice: es que están creciendo. No, es que están comiendo algo más. La alimentación corrupta. Las películas, la televisión, los juegos, aunque no todos son malos, pero sí pueden ser adictivos. Y ya ni saludan los niños, los hijos, ya algo está mal, y tan bonito quédate, y ya no se arrima. Ya, ¿qué le pasó? Despertó la naturaleza pecaminosa y faltó un papá, un pastor en la casa que les enseñe a leer la Biblia, que les enseñe a orar, que imponga manos sobre sus hombros, y les invoque el nombre de Jesús y le diga: mira, amigo. Pero lo que pasa cuando nuestros hijos cometen errores o se meten en algo que no deben, o cometen algo, entonces el papá se enoja, se llena de ira. Entonces el diablo tiene al papá enojado acá y al hijo con pecado acá, y no se resuelve la situación. Y no hay ningún pastor que es tan bueno que con un sermón por semana lo puede hacer. Les voy a decir en griego, en latín, en hebreo y en inglés: I'm good but not that good. Nadie es tan bueno, hermanos,
nadie, ni yo ni nadie, especialmente yo, no hay ni un pastor que con un sermón cada semana alcance a pastorear a todos los hijos. Pero sí hay padres y madres. Pero mamá, si te quitaras un poquito del Face, si te quitaras un poquito del Instagram, papá, si dejaras allí que ganen las chivas o las vacas, ¿eso qué? Ni ejercicio haces. Siquiera fueras a jugar fútbol, pues a lo menos quemaras grasa. Pero tú le estás gritando a los tontos que no saben jugar ganando $1,000,000. Ve, y se pasa todo un sábado allí. ¿Cuándo se abre la Biblia? ¿Cuándo se reúne a los hijos? Hijos, mañana vamos a la iglesia, vamos a orar. Usted allí tomar el tiempo. Y mientras los padres no pastorean a sus hijos, van a ir saliendo muchos féretros de Naín. Hasta que ellos mismos tengan un encuentro con el Cristo vivo, una experiencia. Sí se puede tener. Yo la tuve a los 8 años, yo la tuve otra vez a los 12 años. Yo he tenido, y ustedes también, experiencias con el Dios, con el Cristo vivo. Y allí no le tienes que decir: mi hija adora a Dios, o no te pongas esto, no mires esto, ten cuidado, porque aman a un Dios vivo que ellos conocen. Pero gracias a Dios. Y tú puedes pensar cuántos hijos tuyos están en ataúdes y féretros. Y si yo dijera: bueno, amén, Dios los bendiga, pues fue una advertencia. Pero gracias a Dios que las palabras de Cristo, aún antes de hacer cualquier cosa, le dice: no llores, no llores. El verso 14 dice: y acercándose. Lo que necesitamos, un acercamiento, ¿no? Y acercándose, tocó el féretro, ni tocó el cuerpo. ¿Sabes qué, hermano? Tú puedes pedirle a Dios que toque lo que tiene a tu hijo. No tocó el cuerpo, tocó el féretro. Ni tuvo que. ¿Qué es lo que tiene a tu hijo? Una muchacha bonita allí del mundo, que la toque. No tu hijo, Jesús. ¿Qué es? ¿Alguna droga, algún alcoholismo? Y que el Señor lo toque. Dios puede tocar lo que lleva a tu hijo. La camilla, el vicio, ni lo tuvo que tocar a él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que nuestro Dios todavía puede salvar a lo que más amamos? Aparte de él, a nuestros hijos, seguro que sí. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. El Señor entonces interrumpe funerales, interrumpe procesionales hacia el sepulcro, interrumpe viajes al cementerio. Allá con Jairo, que les conté en Marcos 5, todos iban. Pues ya murió, ya no, le dijo uno: ya no molestes al maestro, ya murió. Y parece que oigo yo, porque yo me meto en la historia y le invento cosas también, ¿no? Para hacerla. Y a lo mejor Jesús, pues ve para que prediques el velorio. La cosa es que Jesús no predica velorios, porque Él resucita a los muertos. Y en esta tarde vamos a pensar en esos hijos que van rumbo para allá, para la muerte, para la condenación. Y lo tengo que decir como predicador del evangelio, para el infierno. O eso es o no es verdad. Eso no es. Y si no es verdad, ¿qué estamos haciendo engañando a la gente que nomás venga al culto para que se pasen un buen tiempo? No, estamos en lo más importante, en lo más urgente. Mire, que sus hijos se reciban y ganen bachilleratos y maestrías y doctorados. Que sus hijos se pongan y armen sus negocios. Que Dios los bendiga. Eso es bonito y necesario. Pero lo más importante es que se salven. No, es lo más importante. Entonces los padres, es delicado esto. Se tiene que tratar con un
bisturín de cirujano, porque no los quieres estar siempre regañando y predicando. Se enfadan y se van, se cierran. Y tampoco los puedes dejar. Bueno, ya no. Tiene que haber una mezcla de mucha angustia. Tiene que haber una mezcla de mucha intercesión. No te canses, mamá, de orar por tu hijo, aunque esté viejo y bigotón. Sigue orando por él. No te canses, papá. No te canses de leer la Biblia y ver las promesas de la Biblia que son para ti. No te canses, no te canses, no te canses. Y luego los padres, pues aparte de la oración y la Biblia, tenemos que vivir una vida no perfecta, porque nadie lo es, pero una vida ejemplar a lo menos. Una vida que ayude y platicar con nuestros hijos y saber cuándo introducir algún concepto bíblico. No un dedo acusador, nada de eso, sino mira, hijo, mira, me permites, estaba leyendo esta mañana, pero para poder decirle al hijo que estaba leyendo un texto esta mañana, tiene que leer uno en la mañana. No, pues ¿qué le va a decir? ¿Ve? Que le dijo Pedro al ciego: no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. No puedo dar algo que no tengo. Entonces, si solo salen de tu boca palabras ásperas, groseras, enojadas, o ignorar y no hablar, pues no. Entonces, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para que nos dé sabiduría, para que les dé. Yo ya voy con mis nietos. Yo voy con mis nietos. Le dije a Raquel, voy a salir con 3 muchachas. Tengo un date. Mary, Emma y Riley, mis 3 nietas. Las voy a llevar a un date, las voy a llevar a cenar y las voy a llevar a la tienda a que compren casi todo lo que quieren. Ese casi me salva. ¿Me explico? Las voy a llevar. Y Mary ya tiene el vestido. Me dijo, ya tengo el vestido para nuestro date. Y las voy a llevar. Y allí de 4, 3 y no sé qué tantos años más vamos a comer y todo. Pero en mi plática les voy a decir: mijas, ustedes siempre amen a Dios. Un día yo no voy a estar aquí, ustedes van a crecer, pero nunca se olviden de esta cena, de estas muñecas que les compré. Pero todo eso fue para decirles que amen a Dios. Y se cumpla el último verso del Antiguo Testamento, que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, y él iba a voltear los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Mira, déjame decirte algo, papá. Tu hijo no le va a servir a Dios si no tiene buena relación contigo. Porque ¿cómo va a decir Padre nuestro, Padre mío, Padre celestial, si para él Padre es una voz regañona, una voz áspera, una voz que le dice no sirves para nada? No funciona así. Entonces, para parar el féretro tenemos que empezar con los padres. Y a la hija de Jairo le dijo, Talita cumí, que quiere decir a ti te digo levántate. Y a este le dijo, joven, a ti te digo levántate. Como que a Jesús no le gusta ver a jóvenes en los féretros. Como que a Jesús no le gusta ver a los jóvenes muertos en delitos y pecados. Hermanos, las denominaciones, las iglesias denominacionales se están muriendo. Viajo por todo el país y todo el mundo, pero aquí en el país las iglesias apostólicas, las iglesias del nombre, están comprando edificios bonitos, grandes, que no edificaron ellos. Estuve en otro estado, voy seguido para allá, una iglesia preciosísima. Esta no le edificó un grupito de hermanos, de 30 hermanos, pobrecitos, pero las compran. ¿Saben por qué? Porque las iglesias denominacionales se están acabando. Hay 5 o 6 viejitos, ricos sí, pero viejitos, y se están acabando. Y los jóvenes y los hijos y los nietos ya no están allí, ya no quieren estar allí, porque esa iglesia murió hace muchos años.
Se fue el Espíritu de Dios, se fue la inspiración y solo quedó rutina y religión. Y nuestros hijos, hermanos, son muy inteligentes. Y ellos saben cuando hay rutina y religión y cuando verdaderamente está el poder y el Espíritu de Dios. Y siento en mi corazón que Dios quiere salvar una generación, empezando aquí en Rancho Cucamonga, en Fuente de Verdad. El Señor le está diciendo: a ti te digo, joven, levántate, levántate de esa condición. Sacude esos amigos que no te ayudan, esas conductas, sacude esas adicciones, sacude esos pensamientos y acércate a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto, alabado sea el nombre del Señor, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Y en cuanto, hermanos, en cuanto resuciten, por decirlo así, los jóvenes que están muertos o muriéndose, los hijos de nosotros, bautizados o no, los que no son bautizados, que el evangelio llegue a su corazón para que se entreguen a Cristo. Los que son bautizados pero están un poco alejados, aunque estén aquí pero su corazón alejado, lo que va a pasar cuando ocurre esta visitación y esta resucitación, los jóvenes van a hablar. Se levanta. El primer rostro que ve fue el del Señor Jesucristo. ¿Qué diría este joven? Yo no sé lo que dijo, pero aquí dice que empezó a hablar. Y nuestros jóvenes, cuando se encuentren con el Maestro, van a comenzar a hablar también de las virtudes, del poder de Dios. Pero para comenzar a terminar, esa es nuestra historia también. Todos nosotros íbamos en un féretro hacia la condenación. Romanos, el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, nos explica cómo estábamos vivos en Dios, en Adán. Adán pecó. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Todos pasamos entonces de vida a muerte, condenados, pecadores por naturaleza, por omisión y comisión. Y ahí estábamos, todos íbamos en el mismo féretro, hermano. Todos, ricos, pobres, altos, bajos, todos. Para allá íbamos y no podíamos hacer nada porque nos tenía atado el trono de la muerte. Hasta que, como diría el himnólogo, ya cumplido el tiempo, vino el evangelio a mi corazón. Y ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Y miren, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no dice ahí vete a 70 millas por hora, si no hay rótulos, si no hay ley, tú vas a 90 y no estás infringiendo nada porque no hay ley. El momento que se pone allí 70 millas por hora y tú te pasas, ya estás infringiendo. No había ley que infringir, pero sí había pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, fíjese bien, esto es Biblia, esto es teología. Esto es teología. Entró por uno el pecado,
pero abundaron más la gracia y el don de Dios por el segundo Adán, que es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, eso se entiende, ¿verdad? Puede pasar el pianista. Eso se entiende, que nos inyectó a la humanidad por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pastor, no le entendí. No tiene que entender, nomás escuche. La misma palabra se le revelará en su corazón. Es todo. ¿Qué dijo el pastor? Que cuando Adán pecó, ese pecado fue imputado sobre mí. Y ahora yo voy a condenación. Yo voy en el féretro. Yo voy al sepulcro hasta que se apareció la gracia de Dios, el don y la gracia del segundo Adán, del que trae vida y no muerte. Y así pasamos todos los que queremos de muerte a vida. Y ese es el evangelio. Tengo 40 años o más predicando este evangelio y nunca se hace viejo. Siempre me conmueve, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. ¿Qué puede hacer el joven muerto? Nada. No puede hacer nada si Jesús no se acerca. Y tú y yo no podíamos hacer nada de nosotros mismos. Fue el poder de la palabra, el don de Dios, que nos pasó de muerte a vida. Y aquí estamos ahora. Y amigos, y esta gente, ¿por qué aplaude? ¿Por qué levanta las manos? ¿Por qué tan alegres? Es que estamos muertos y míranos ahora, bien vivos en Cristo Jesús. Estemos aquí.